Cámara, anda. Sonido. Anda. Casual Sunday, escena 1, plano 1, toma 1. Acción. Hola, mi nombre es Mati Dinardo, interpreto a Damián en el corto Casual Sunday y estoy muy contento. Contame cómo es el personaje. Bueno, Damián es un chico que básicamente quiere disfrutar de su domingo y hace todo para lograrlo, estar tranquilo, hacer sus cosas, tomarse un café, hacerse un sanguchito, pero la contra es que hay un mandato familiar y especialmente el personaje de mi hermana, Karen, que quiere que vaya con la familia, que estemos con mis papás, mis hermanos, todos, y hay algo ahí que sucede que es como no, quiero un momento para mí, que a todos nos puede hacer sentir identificados porque seguramente nos pasó alguna vez y nos hace sentir bastante, por lo pronto, quizá culpables de no ir a pasar el día familiar. Hola. Hola. Damián, hace 2 horas que te estoy escribiendo. Te acabo de responder. No voy a ir, qué intensidad. Bueno, como pasábamos por acá, decidimos parar a ver si nos acompañás. Mamá nos espera a todos. Carla y los chicos están abajo en el auto. Papá también preguntó si vas a ir. ¿Qué parte no se entiende que no hace falta que nos veamos todos los domingos? No nos vemos todos los domingos. Nos vimos hace 2 semanas para el cumple de mamá. Por eso, hace 2 semanas. Exacto. Bueno, igual veo que no estás haciendo nada. Así que, ¿por qué no aprovechamos y vamos? Nombre y apellido. Jimena López. Jimé, contame tu personaje y qué estamos haciendo hoy. Mi personaje es Karen, es la hermana de Damián, que es el protagonista de esta historia. Es un día en la vida de Damián, de esta vida que está teniendo ahora. Está en su domingo, muy tranquilo. Van a pasar algunas cosas intensas con su hermana, con su familia, bueno, con su hermana más que nada. Y lo que vamos a ver es un poquito de su domingo, de cómo va a hacer para aprovechar ese día maravilloso. Dale, es un rato nada más. Almorzamos y volvemos, y después te traemos hasta acá. No, siempre dicen lo mismo. Después de almorzar, papá y Carly se ponen a ver el partido, los chicos se van a jugar al patio, mamá empieza a tirarte comentarios hermosos de tu maravillosa familia y a mí solo me tira comentarios venenosos por mi estilo de vida. Después van a la panadería, se hacen las 9 de la noche, no tengo muchas ganas de que sea tan largo, tan pesado, ¿viste? Quiero un domingo tranquilo. No es tan así. ¿Qué buscas? Un sándwich, no lo viste, estaba en un plato blanco, me parece. La esencia del corto básicamente es poder darse un momento para uno mismo, que a veces cuesta, ¿no? Estamos muy exigidos por un montón de cosas, no solo lo familiar, ¿no? Muchísimas presiones sociales externas que hacen que no tengamos un rato para descansar, algo del autocuidado, lo pienso también, que están bastante arreglados, pero también un poco se habla de eso ahora, de darse el lugar para uno, digo, que no es ser egoísta, sino es poder vivir un domingo tranquilo, solo y que esté abierto a lo que pase, lo que pueda pasar. Hola, buen día. Mi nombre es Lucas Bacacau, mi personaje es Martín, la historia que se cruza con Damián en un domingo cualquiera en Buenos Aires, en un edificio muy particular. Él está de paso y Damián vive por acá y bueno, juntos van a pasar un domingo a la tarde casual, especial. Bien, ¿por qué la risa? Por cosas que pasan. Por cosas que pasan acá atrás. Me puse colorado, ¿no? En la pileta, hablar de la piscina. Vamos a hablar de la piscina, hay que hablar de la piscina. Nada, el edificio es un loco, me encanta, la locación es muy especial. Y nada, vamos a ver qué pasa. ¿De qué se trata la historia? Para mí trata sobre la particularidad que tiene un domingo para una persona que forma parte de la comunidad, que es diferente a lo tradicional, al marco tradicional que le da la familia en general a un domingo. Y ellos eligen tener como su independencia en relación a eso y lo pasan así, haciendo sus pequeños rituales. La verdad que Lucas es divino, tuvimos unos ensayos juntos y pegamos muchísima onda. Hay algo que
que a mí también me deja muy tranquilo. Digo, hay una expectativa ahí a conocer al compañero donde no sabes bien. Pero bueno, para actuar y sentirse cómodo hay que construir cierta confianza. Y con Lucas lo sentí desde el minuto 0. Y vamos a ver qué pasa, mucha expectativa. Hay una escena que transcurre, como decía recién, en la piscina, Sí. que fue acumulando muchos nervios Sí. y en un rato, durante el día, hoy Va a se suceder. va a suceder. pasar. ¿Cómo te fuiste preparando para esa escena? No, pensando que en realidad son cuerpos y elaboramos con mi compañero como construir desde la confianza el reírnos, el compartir, el pasar texto, el romper con esa tensión de lo que se va a venir y nada, confiando también en el equipo. Y la escena de la piscina, todos tenemos mucha expectativa. Sobre todo de no ahogarnos. Ok. Hermosa. Qué lindos ojos que tenés. Gracias. Vos sos muy lindo. Gracias. ¿Viajas hoy? Sí, pero a la tarde, ¿no? No, porque bueno, ya tuve mi momento de ocio, mi momento creativo, mi momento introspectivo. Me estaría faltando... Sí, un momento más, ¿no? Sí. Momento caliente del día. Tal cual. Son tan queer los domingos. Acabamos de hacer la famosa escena de la piscina. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Bien. La verdad que muy cómodos porque trabajamos para eso también nosotros. Sí, hubo mucha charla, no técnica, pero sí mental del momento y la verdad que fue súper cómodo. Acompañarnos. Sí, nos Confiar. reímos. Sí. Y saber que estamos los dos en la misma. Total. Es eso. Bien. ¿O no? Sí, amigo. Ahora que ya más o menos estamos terminando de filmar el corto, ¿qué les pareció la experiencia, la historia, todo? ¿Cómo fue surgiendo? La experiencia para mí fue espectacular, se elaboró con mucha tranquilidad, todo muy charlado, trabajamos mucho el texto con mi compañero, nos juntamos, siempre fue todo en un marco de comodidad y me parece que eso es lo más importante para trabajar. Concuerdo 100%. La pasamos bien y eso es importante. Siempre es hermoso hacer cine y la verdad que construir entre los dos, jugando, probando y que suceda algo ahí que es medio mágico, único. ¿Cómo creen que va a quedar la historia? Como creemos, linda. Confiamos en que va a quedar linda y que se va a ver Estuvieron viendo linda. varios planos de todo lo que filmamos Sí. hasta ahora. ¿Qué les pareció? Bastante sugerente. Y tenemos una locación que también es un sueño, así que confiamos en que se va a ver bien, que va a estar bueno. Muy bien.